Amén, amados. Dios les bendiga en esta noche. Como dice mi esposa, qué gran privilegio estar acá y poder unir nuestros corazones para adorar como lo hemos hecho delante de la majestad de nuestro Dios. Dios sigue buscando adoradores en el siglo XXI y sin lugar a duda en este lugar los encuentra. Cada vez que la iglesia se reúne para adorar como lo ha hecho, el cielo recibe gloria y el Señor nos visita con su presencia que mora en nosotros, pero se hace palpable en un ambiente de adoración como este. Como decía mi esposa, muy agradecido a los pastores, a la familia pastoral por invitarnos, por recibirnos, por tantos cuidados, a los hermanos que nos han estado sirviendo, ayudando, guiando a conocer a esta ciudad, a esta zona tan linda. Nunca habíamos venido a esta región. Así que agradecemos a Dios conocer la familia de la fe y poder reencontrarnos en el mejor lugar que es la casa del Señor, el lugar, el secreto de su presencia. Saludos de la iglesia cubana, saludos de toda la iglesia en Cuba que sigue perseverando conforme a las fieles promesas de Dios. Qué bueno saber que cuando el Señor mencionó la iglesia por primera vez fue para dar garantía de victoria. Él dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es la primera mención que hizo el Señor acerca de la iglesia. Y eso es lo que estamos viviendo en Cuba durante tantos años. Las puertas del Hades no han podido prevalecer y la iglesia en Cuba sigue creciendo por la gracia de Dios, y muy agradecido de sus oraciones y de toda la inversión que hacen a favor de nuestra nación. A su pastor llevando adelante proyectos misioneros, hermanos aquí viajando, enseñando, equipando, ayudando en la plantación de iglesia, ayudando en lugares que comienzan. Y el Señor recompensa a una iglesia cuando tiene visión misionera. ¿Por qué? Porque ha entrado en el diseño de Dios para la iglesia. La iglesia tiene que estar enfocada hacia afuera, y como ustedes lo hacen, glorifica al Señor, y agradecemos infinitamente esa gran bendición. Amén. Como decía el pastor, tenemos un gran reto en este tiempo, y es conservar el legado pentecostal que hemos recibido. Amén. La iglesia, en el ADN de la iglesia está sin lugar a duda ese fuego pentecostal. Es lo que vemos en el libro de los Hechos, es lo que vemos en el Nuevo Testamento. Y si queremos funcionar como iglesia, hay que ir ahí, a la senda antigua, al diseño original de Dios para la iglesia, y entender que la iglesia funciona bajo la llenura del Espíritu Santo. Por eso cuando el pastor nos decía la serie que está compartiendo los temas, yo glorifiqué al Señor, porque digo, bueno, qué bueno es poder ministrar en esta línea y hacerlo en una iglesia que está entendiendo que es el tiempo de avivar el Pentecostés en nuestros corazones. Así que vamos a estar compartiendo la palabra en esta linda noche, y vamos a estar buscando en nuestras Biblias el Evangelio de Juan, el más didáctico de los evangelios. Evangelio de Juan, donde aparecen enseñanzas de Jesús exclusivas, que solamente aparecen en Juan. Juan, el discípulo que se recostaba al pecho del maestro, el discípulo amado, el discípulo de mayor intimidad, no el discípulo preferido, gloria a Dios. Dios no tiene hijos preferidos, pero sí hay algunos que son más íntimos porque se acercan más a Dios, y ese fue Juan. Juan buscó el lugar cerca del maestro, recostado a su pecho, y allí escuchó enseñanzas que solamente él podía compartir. Y también cuando vemos su evangelio, notamos que hay sucesos que él relató de una manera singular bajo inspiración divina. Aquí está en Juan 7, versículo 37 al 39, el anuncio de una gran promesa que hace el Señor y que Juan relata en su evangelio de una manera muy singular. Juan capítulo número 7, versículo 37 al 39. Ahí está la palabra de Dios para nosotros, que nos exhorta a seguir buscando esa fuente inagotable que salta en nuestro corazón para la vida eterna. Vamos a estar predicando en esta noche bajo este título: la promesa es para mí. Gloria a Dios. La promesa es para mí, y esa es la convicción que hay que tener si queremos experimentar verdaderamente un Pentecostés. Si queremos experimentar esa llenura del Espíritu, hay que llenarnos de esa convicción de que la promesa nos pertenece. Es un regalo de la gracia de Dios. La gracia de Dios nos ha concedido ese gran privilegio. Y de eso habla Jesús en Juan capítulo 7, versículo 37 al 39.
usted abra su corazón al leer la palabra. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Gloria a Dios, qué gran invitación. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, y aquí está la clave, de su interior correrán ríos de agua viva. Y para que no quede duda, Juan aclara que esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. La gran invitación que hace el Señor, que contiene una gran promesa, es este: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. La promesa es para mí. Padre, gracias te damos por tu presencia en esta noche, por tu cuidado, Señor, por tu Espíritu Santo que está con nosotros, porque tú tienes, Señor, toda autoridad a través de tu palabra para ministrarnos en esta noche de una manera especial y avivar nuestros corazones en tus propósitos eternos. Nos entregamos al trato de tu Espíritu Santo y te damos todo honor y toda gloria en esta noche. Recibe la adoración de tu pueblo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando abrimos la Biblia, hermanos, encontramos la autorrevelación de Dios. Dios se revela a sí mismo en la palabra. La Biblia no es un libro escrito por hombres para compartirnos el concepto que descubrieron acerca de Dios. Nada de eso. La Biblia es el libro inspirado por Dios mismo para revelarnos su majestad, para revelarnos su persona, para revelarnos su obra. Y cuando abrimos la Biblia podemos entender que nuestro Dios se revela en las Sagradas Escrituras como un Dios de pactos. Dios es un Dios de pactos, gloria a Dios. De hecho, la Biblia está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo y el Nuevo Pacto, gloria a Dios. En ambos se relata o se revela la gran fidelidad de Dios. Dios es fiel a su pacto, Dios es fiel a sus promesas, dice la palabra, gloria a Dios. Dios no cambia, aunque somos infieles, Dios permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo, gloria a Dios. Su pacto está establecido sobre promesas, gloria a Dios, que aparecen en la Escritura para alentar nuestra fe. Algunos han contado, dice que en la Biblia hay 7.850 promesas, y la misma Biblia dice que las promesas de Dios son fieles, son grandísimas y son preciosas, que todas las promesas son en Cristo sí y en Cristo amén, por medio de nosotros, para la gloria del Señor. Estamos tratando con un Dios que no cancela pactos, un Dios que ha renovado su pacto en la historia. Cuando estudiamos la palabra pacto, vemos que hay 284 referencias en la Biblia al pacto. Desde Génesis hasta Apocalipsis se habla del tema del pacto y nos ayuda a entender que es una relación de intimidad que implica, en primer lugar, un compromiso incondicional. El que entra en un pacto con Dios tiene que tener un compromiso incondicional. Tiene que rendirlo todo. Tiene que entregarlo todo. Es una entrega total, gloria a Dios, que hace que nuestra vida pueda experimentar esa comunión espiritual a través de una alianza que nos une con Dios hacia la eternidad, gloria a Dios. El pacto trasciende en la vida, aún después de la muerte, gloria a Dios. Podemos seguir disfrutando los beneficios del pacto cuando estemos en la presencia de Dios. Dios es un Dios de pacto, y por eso cuando tomó al pueblo de Israel y lo sacó de la tierra de Egipto, y el campamento de Israel fue formado en el desierto, lo primero que hizo Dios en Éxodo capítulo 19 fue llevar a Israel al monte Sinaí a través del mediador Moisés y establecer su pacto con Israel. Moisés subió al monte y Dios se le reveló a Moisés. Ahí está en Éxodo 19, versículos 5 y 6. Y le dijo a Moisés: Israel es mi especial tesoro entre todos los pueblos de la tierra. Me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Israel había entrado en una relación de pacto con Dios. Moisés descendió del monte, le compartió las palabras al pueblo de Israel. Israel dijo: así lo haremos. Abrazaron el pacto. No habían dado 3 pasos y ya estaban desobedeciendo, ya estaban quebrantando el pacto de Dios. Y así lo vemos a lo largo de la historia. Pero te repito, Dios no es un Dios que cancela pactos. Dios es un Dios que en medio de la crisis se aparece con su gran fidelidad a levantar nuestra vida
y a confirmar sus promesas de pacto para la gloria de su nombre. Por eso en medio de la historia aparece uno de los profetas, el profeta Jeremías. Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 34. Jeremías se levanta con una palabra impactante, diciéndole al pueblo de Israel, de parte del Señor, de parte de Jehová de los ejércitos: vienen días, dice Jehová, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres cuando los saqué de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui como un marido para ellos, dice el Señor. Este es el pacto que haré con la casa de Israel. Y Dios empezó a revelar sus promesas. En primer lugar, regeneración. Escribiré mi ley en su mente y en su corazón. Segundo lugar, comunión. Seré su Dios y ellos serán mi pueblo. En tercer lugar, revelación. Ninguno tendrá que decirle a otro: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y en cuarto lugar, santificación. Nunca más me acordaré de sus pecados y borraré para siempre sus iniquidades. Mejores promesas. Promesas más excelentes. A un pueblo que había quebrantado el pacto, Dios le está diciendo: vienen días en que voy a establecer un nuevo pacto, y que va a estar establecido sobre mejores promesas, sobre promesas más excelentes, porque Dios es un Dios fiel que cumple su palabra a lo largo de la historia. Cuando todo parecía perdido y después de 400 años de silencio sin voz profética, en el cual parecía que Dios se había olvidado del pueblo, vino la gran revelación. Jesús llegó y todo cambió. Jesús llegó y todo fue diferente. Jesús apareció como el mediador de ese nuevo pacto, un mediador más excelente, un mediador perfecto, un mediador que superó todas las expectativas, un mediador con una doble naturaleza, divina y humana, para representar a los hombres delante de Dios y para representar a Dios delante de los hombres. Jesús llegó, gloria a Dios, trayendo un modelo. Cristo Jesús es nuestro modelo. Él fue el portador del reino, el mediador del pacto, el Mesías prometido, gloria a Dios. Cuando se habla de historia, hay que hablar antes de Cristo y después de Cristo. Cristo fue el que transformó la historia. Cristo fue el que marcó un antes y un después para la gloria de su nombre. Oh, no hubo diablo que pudiera impedir la manifestación del Hijo de Dios. No hubo demonio que pudiera impedir que el Hijo de Dios se manifestara en la historia. Ni todo el sistema demoníaco, ni todo el sistema religioso farisaico de Israel, ni todo el sistema del imperio romano pudieron detener la manifestación del reino de Dios a través del ministerio de avivamiento de Jesús de Nazaret. Jesús vino a traer el reino. Jesús vino a cumplir las promesas de pacto. Jesús vino a ser el mediador entre Dios y los hombres. Jesús vino también a establecer el modelo de cómo hay que vivir en el reino de Dios. Oh, nos impresiona que lo primero que hizo Jesús cuando comenzó su ministerio, en edad de sacerdocio, 30 años, lo primero que hizo Jesús fue ir a las riberas del Jordán para recibir la aprobación del Padre y la llenura del Espíritu Santo, porque aunque era Dios, tenía que ministrar como un hombre lleno del Espíritu Santo para dejar un modelo en la historia. Con esa llenura se fue al desierto y venció al diablo, venciendo las 3 tentaciones: los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, y usando la palabra: escrito está. El diablo tuvo que dejarle, y con esa llenura vino a la sinagoga de Nazaret y proclamó su declaración de visión, Isaías capítulo 61, diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para poner en libertad a los oprimidos, para poner en libertad a los cautivos, para anunciar el año agradable del Señor. Jesús estaba diciendo desde el comienzo de su ministerio que venía bajo la investidura del cielo, con la plenitud del Espíritu Santo, para cumplir la voluntad del Padre y para sellar la gran obra, el gran proyecto de redención en la historia. En pleno ministerio, Jesús confirmó la gran promesa del Padre. Jesús vino a establecer el nuevo pacto, y en medio de esa gran revelación confirmó que en este nuevo pacto hay una gran promesa. Gloria a Dios, hay una promesa
que tenemos que abrazar con toda fe, porque es la clave para poder caminar en la victoria del nuevo pacto. Esa gran promesa fue anunciada por primera vez en Jesús, aquí donde leímos. En Juan capítulo 7, Jesús esperó el último y gran día de la fiesta, donde Israel estaba congregado en el templo y hizo una gran invitación. Este pasaje me recuerda el de Isaías 55, cuando el profeta decía: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y eso fue lo que hizo Jesús. En el último y gran día de la fiesta se puso en pie y alzó la voz. El verbo que se usa nos ayuda a entender que Jesús gritó. Jesús hizo una proclamación a viva voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí. Oh, no venga a la religión, ni venga a la tradición, no. Venga a mí y beba. Y vea esta gran escritura, versículo 38. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Oh, Jesús está diciendo: llegó el día, llegó el momento del nuevo pacto, donde el Espíritu Santo va a fluir del interior como un río de agua viva, como un río que salta para la vida eterna. Estaba hablando del Espíritu Santo, y esa gran promesa la confirmó en el capítulo 14, en el capítulo 16, lo vemos también en Lucas 24, y aún en Hechos, cuando comienza la gran descripción de la iglesia, hay un recordatorio a esta gran promesa del nuevo pacto, de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, que marca una diferencia y nos hace aptos para toda buena obra en el reino. Cuando veo esta énfasis en la palabra, tengo que decir y proclamar en esta linda noche que no hay vida cristiana sin llenura del Espíritu Santo. No hay vida cristiana sin llenura del Espíritu Santo. Sin la llenura del Espíritu Santo, la vida cristiana es una vida a media. Oh, no juzgo salvación. Somos salvos desde el primer momento, pero no podemos disfrutar la plenitud del diseño de la vida cristiana. Esa vida cristiana victoriosa, esa vida cristiana respaldada con la gloria de Dios, si no nos llenamos del Espíritu Santo. Si Jesús, el modelo, se llenó del Espíritu Santo. Si los discípulos entendieron que antes de hacer la misión tenían que llenarse del Espíritu Santo, no podemos nosotros cambiar la fórmula de Dios. La fórmula de Dios sigue siendo la misma. Tenemos que llenarnos del Espíritu Santo para estar aptos para toda buena obra en el reino de Dios. Y mucho más en estos últimos tiempos que nos ha tocado vivir, que son tiempos desafiantes, que son tiempos decisivos, que la misma Biblia dice que son tiempos peligrosos. Hay que buscar el cumplimiento de esa promesa. Jesús estaba anunciando que esta manifestación de la unción de Dios era superior en el nuevo pacto que en el antiguo pacto, ya que en el antiguo pacto la presencia del Espíritu Santo se manifestaba de una manera selectiva y temporal. ¿Por qué selectiva y temporal? Porque Dios ungía a ciertos líderes de Israel, reyes, profetas, sacerdotes, líderes de la nación, jueces. Y era temporal porque el Espíritu Santo venía sobre ellos, los capacitaba, los ungía para un momento y después se retiraba. Venía y se iba. Por eso hay ejemplos como el de Sansón en Jueces, que dice que el Espíritu Santo vino una y otra vez sobre él para capacitarlo y que hiciera proezas para la gloria de Dios. No era una morada residente, era algo temporal, era algo selectivo. El profeta Joel había dicho: vienen días en los cuales va a ser diferente, vienen días en los cuales Dios va a derramar su espíritu sobre toda carne, sobre los jóvenes, sobre los ancianos, sobre las doncellas, gloria a Dios, sobre los siervos, sobre las siervas. Y ese día llegó, gloria a Dios. Jesús trajo esos días. Por eso en el nuevo pacto vemos que la manifestación de esa unción es universal, es para todos y es permanente. Todos tenemos participación en esta gran promesa y es permanente, porque el Espíritu Santo no viene y se va. No viene el domingo y nos abandona el lunes para esperarnos el viernes de vuelta. 24/7 el Espíritu Santo está con nosotros. 24% el Consolador, el Paracleto, ese que fue llamado a nuestro lado para ayudarnos, camina con nosotros. Lo sientas o no lo sientas, lo escuches o no lo escuches, o lo percibas o no lo percibas, el Espíritu Santo está allí. Él nos ha hecho morada de Dios. Él nos ha hecho templo, tabernáculo del Dios viviente. Y eso ha sido por la gracia de Dios, porque cuando la obra de Cristo fue consumada,
en la cruz del Calvario, y el Señor dio el grito de victoria, tetelestai, consumado es, y entregó el Espíritu. Dice la Biblia que el velo del templo que dividía el lugar santo del lugar santísimo se rasgó, y el escritor a los Hebreos dice que hay un camino nuevo y vivo para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por la gracia, por la misericordia de nuestro Dios. Oh, gloria a Dios. Pablo decía, no por obras para que nadie se gloríe. Es la gracia de Dios la que nos ha hecho participantes del nuevo pacto. Recuerde que para Israel son los pactos, para Israel son las promesas, de Israel son los patriarcas, de Israel es la ley, de Israel es los profetas, de Israel es el sacerdocio. Los gentiles no teníamos parte, gloria a Dios, en ese gran programa, pero la sangre de Cristo nos hizo cercanos. La sangre de Cristo derribó la pared intermedia de separación entre judíos y gentiles. Se levanta la iglesia, judíos y gentiles redimidos por la sangre de Cristo, para participar del nuevo pacto. Por eso Pedro decía, en otro tiempo no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo de Dios. En otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado la misericordia del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Ahí la iglesia, por la gracia de Dios, puede disfrutar las bendiciones del nuevo pacto en Cristo Jesús. Así lo dice, lo confirma el autor a los Hebreos cuando cita Jeremías 34, 31 al 34, para decirnos que somos participantes de este nuevo pacto por la gracia de Dios. Por lo tanto, tenemos acceso a las promesas del pacto. Tenemos acceso a las primicias de la herencia. Aleluya. Usted sabe, hay una herencia, dice la Biblia, incontaminada, incorruptible, inmarcesible, que está reservada en los cielos para todos los redimidos. Pero hay unas primicias, hay unas arras de esa herencia que ya podemos disfrutar desde ahora en el presente siglo. Lo que va a ser una plenitud en el siglo venidero ya es primicia en el presente siglo para nosotros, y esa primicia la ministra la persona del Espíritu Santo en nuestro corazón. La persona del Espíritu Santo nos hace participantes de los poderes del siglo venidero por la plenitud de la gracia de Dios. Por eso cuando Pedro se levantó el día de Pentecostés, anunció una gran palabra, porque para vosotros es la promesa. Hechos capítulo 2, versículos 38 y 39. Para vosotros, para los judíos que estaban allí, para vuestros hijos, entiendo yo, para la próxima generación, para los hijos de los judíos que estaban allí, para todos los que están lejos. Entiendo que cuando Pedro decía para todos los que están lejos, se refería a que esa gran promesa del don del Espíritu Santo iba a alcanzar aún a los que estaban lejos. Vamos a creer a los gentiles, aunque Pedro no lo entendía, el Señor lo estaba ungiendo para proclamar el mensaje que esa gran promesa se iba a derramar en los gentiles. Pero cuando dice en cuarto lugar, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, entiendo que entonces esa promesa trascendía el momento de aquel primer Pentecostés y nos alcanza a nosotros. Te llamó el Señor. Estás aquí porque te llamó el Señor. Estás aquí porque las cuerdas del amor de Dios te atrayeron a su presencia. Entonces puedes levantarte y decir, la promesa es para mí. Puedes levantarte en medio de este tiempo difícil y decir, la promesa del Padre, la promesa del don del Espíritu Santo es para mí. Tengo que vivir vida cristiana con plenitud de Espíritu Santo, a pesar de debilidades, de problemas, de batallas, de pruebas, a pesar de luchas, aleluya, a pesar de todo lo que pueda levantarse. Gloria a Dios, si nos aferramos a esta gran promesa y entendemos que es un regalo de la gracia de Dios, podemos decir con toda convicción, la promesa es para mí. La promesa es para mí. Ahora, la pregunta clave de esta noche es cómo podemos disfrutar el cumplimiento de la gran promesa del Padre. ¿Cómo podemos disfrutar el cumplimiento de esta gran promesa? ¿Cómo podemos ser participantes de esta plenitud que hablaba Cristo cuando decía, de tu interior correrán ríos de agua viva? ¿Qué es lo que podemos entender de cómo Dios trata con nosotros para que esta promesa sea vivificante y sea una experiencia que nos lleve a una dimensión de mayor gloria? Para responder a esta pregunta hay que regresar al libro de los Hechos.
Para responder a esta pregunta hay que regresar a la senda antigua del verdadero cristianismo. Las bibliotecas están llenas de teología y de teorías acerca del Espíritu Santo, pero yo me quedo con el libro de los Hechos. Yo me quedo con la revelación del libro de los Hechos. Yo sigo entendiendo que el libro de los Hechos es paradigmático, que el libro de los Hechos describe el diseño de Dios para la iglesia, que en el libro de los Hechos está el ADN de Dios para su iglesia, y en medio de ese ADN hay un Pentecostés, hay un legado pentecostal que no podemos olvidar. La iglesia funciona bajo el Pentecostés, la iglesia funciona con la plenitud del Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando vamos al libro de los Hechos, podemos respondernos la gran pregunta de que cómo podemos experimentar o disfrutar el cumplimiento de la gran promesa del Padre. Como Dios lo hizo con los primeros discípulos, lo quiere hacer con nosotros. El trato de Dios con los primeros discípulos, entiendo yo, es paradigmático. Traza un paradigma, un ejemplo de lo que Dios quiere hacer con todo aquel que se acerca en el reino, para que sea participante de la gran promesa del Padre. Cuando vemos el trato de Dios con los discípulos, hay 3 experiencias por las cuales Dios llevó a los discípulos con el Espíritu Santo, que los convirtió en instrumentos de avivamiento en medio de su generación. Déjame recordarte estas 3 experiencias brevemente, porque aquí está el secreto para que esos ríos de agua viva puedan fluir en nuestro interior. Aleluya. Hay 3 experiencias que lo podemos describir como 3 dimensiones de mayor gloria, a las cuales el Señor nos lleva cuando depositamos nuestra confianza en Él y cuando anhelamos el cumplimiento de la promesa del Padre. Veamos cómo el Señor lo hizo con sus discípulos. La primera de esas experiencias es la morada del Espíritu Santo. La morada del Espíritu Santo es una unción de la presencia de Dios para salvación, que nos convierte en hijos de Dios. Que fue lo primero que hizo Jesús con los discípulos cuando Jesús resucitó. Cuando usted lee Juan capítulo 7, dice que los discípulos no habían recibido todavía el Espíritu Santo porque Cristo no había sido glorificado. Cuando Cristo resucita, cuando la obra de redención estaba consumada, en una de sus apariciones, ahí está Juan capítulo 20, versículos 21 y 22. Dice la Biblia que Jesús se apareció a sus discípulos e hizo algo que hasta ese momento no había hecho. Sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Nos recuerda el soplo de Génesis capítulo 2, cuando Dios sopló sobre el hombre y se convirtió en un ser viviente. Jesús impartió vida a sus discípulos. Le dijo: recibid el Espíritu Santo. Hasta ese momento el Espíritu Santo no residía permanentemente en ellos, porque hasta ese momento lo que estaba vigente era el antiguo pacto. Pero cuando Cristo muere, cuando Cristo resucita, el antiguo pacto quedó abolido y el nuevo pacto fue establecido por la sangre de Cristo, y ahora ellos podían participar de las promesas del nuevo pacto. Y en medio de esa gran promesa estaba la morada permanente del Espíritu Santo en sus corazones. La ley de Dios escrita en sus mentes y en sus corazones por la presencia permanente del Espíritu Santo, que es unción de presencia de Dios para la salvación. Ahí está la explicación por qué Pedro no fue el mismo Pedro, y por qué Juan no fue el mismo Juan, y por qué Felipe y Tomás y Mateo no fueron los mismos. Porque cuando el Espíritu Santo viene a morar a una persona, todo cambia, todo es diferente. Gloria a Dios. Sucede como sucedió en la creación. Lo que está en tinieblas se ilumina, lo que está desordenado se ordena, lo que está vacío se llena, y lo que está muerto resucita, porque el Espíritu Santo entra y hace nuevas todas las cosas. Aleluya. Es una experiencia de regeneración. No basta con nacer en la iglesia, no basta con crecer en la iglesia, no basta con pasar por todas las clases de escuela dominical, no basta con ser hijo y nieto de cristiano. Hay que tener su experiencia de nuevo nacimiento, hay que tener su experiencia de regeneración. Hay un día que uno tiene que decirle: Señor, entra a mi vida. Oh Señor, te entrego mi vida, me entrego bajo tu voluntad, bajo tu gobierno. Oh, dame tu vida. El Espíritu Santo viene y nos imparte la vida de Cristo.
Por eso una persona cuando nace de nuevo, cuando se ha arrepentido y nace de nuevo y experimenta esa regeneración y recibe la unción de la presencia de Dios, la morada del Espíritu Santo, esa persona piensa diferente, siente diferente, habla diferente, actúa diferente. ¿Qué lo hace actuar diferente? Los reglamentos de la iglesia, las normas de la iglesia, los estatutos, las constituciones. No, nada de eso, todo eso es religión. ¿Qué lo hace sentir diferente y actuar diferente? La presencia del Espíritu Santo que ha venido a su vida y lo ha sellado para la salvación. Lo ha convertido en un hijo de Dios. Dice la Biblia que le ha dado potestad de ser hijo de Dios. Por eso Pablo decía como nadie, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Aleluya, gloria a Dios. Ahí empieza la experiencia de la vida cristiana. Ahí empieza el cumplimiento de la gran promesa del Padre. Unción de presencia de Dios, morada del Espíritu para salvación, que nos convierte en hijos de Dios y nos hace experimentar esa regeneración, ese nuevo nacimiento que nos impacte la vida de Cristo. Somos salvos. Podemos decir en ese mismo momento, eso es instantáneo, eso es un acto instantáneo, sobrenatural. Somos salvos. Gloria a Dios, pasamos de muerte a vida, de tinieblas a luz. Aleluya, ahora le pertenecemos al Señor. Y cuando hemos recibido esta primera experiencia, podemos entender que hay más. Hay más. Como dice un cántico, he gustado y quiero más. Hay más. Y por eso Jesús llevó a sus discípulos a una segunda dimensión en el cumplimiento de esta promesa. Lo vemos en Hechos capítulo 1 y el cumplimiento en Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 4. Cuando le dijo, no se muevan de Jerusalén hasta que reciban poder del Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso fue lo que sucedió, dice la Biblia en Hechos 2, y de eso estaremos predicando el domingo, que cuando llegó el día de Pentecostés, de repente vino del cielo un estruendo, como un viento recio que sopló, que llenó la casa. Se aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y todos, aleluya, me gusta eso, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablase. Era una unción de poder para servicio. Ya eran salvos, pero ahora el Señor lo estaba ungiendo para servir. Era un revestimiento de poder para servir. Era un avivamiento de dones para servir. Por eso se levantó Pedro, la caña transformada en piedra, el que hacía 50 días había negado al Señor 3 veces, el que todavía tenía que estar en disciplina, el que le habíamos dado baja de la iglesia, el que lo habíamos expulsado del concilio, el que le habíamos quitado las credenciales. 50 días después de su fracaso, se levantó Pedro con el poder del Espíritu Santo y predicó un mensaje cristocéntrico, evangelístico, profético, escatológico. Lanzó las redes y el que no pescaba nada, pescó 3,000 almas para la gloria del Señor, porque había sido revestido del poder del Espíritu Santo. Entonces hay que entender que una vez que somos salvos, hay que buscar ese poder para servir. Ese bautismo en el Espíritu Santo es unción de poder para servicio, que nos convierte en siervos de Dios. En la iglesia primitiva, hasta para servir las mesas, había que estar lleno del Espíritu Santo. Ese era el secreto de la iglesia primitiva. En la iglesia contemporánea hay gente predicando sin llenura del Espíritu Santo, cantando sin llenura del Espíritu Santo, enseñando sin llenura del Espíritu Santo, siendo líderes sin llenura del Espíritu Santo y hasta siendo ministros sin llenura del Espíritu Santo. Y por eso la iglesia no funciona como tiene que funcionar, porque la iglesia ni funciona con programas, ni con estrategia, ni con oficio, ni con experiencia, ni con profesionales. La iglesia funciona con el poder de lo alto. La iglesia funciona con la unción del poder del Espíritu Santo. Hay que estudiar, hay que prepararse, pero hay que trancarse con Dios. Hay que tener tiempo a solas con Dios. Y hay que decirle, Señor, la promesa es para mí. Ya soy salvo, ya soy hijo, pero quiero ser siervo, quiero servirte. Quiero ser útil en tus manos. Quiero estar preparado para toda buena obra. Quiero que se aviven los dones que tú me has dado. Esas capacidades que tú me has dado. Quiero ponerlas, Señor, en función en medio de esta generación. Dame poder. Y Dios te va a sorprender en un momento de adoración.
Dios te va a sorprender en un culto de oración, o Dios te va a sorprender en tu cámara secreta, o Dios te va a sorprender en el coche manejando solo, o Dios te va a sorprender en los lugares que menos tú esperas. Yo conozco gente que ha recibido el bautismo del Espíritu Santo en cada lugar, que no te lo puedo decir aquí, pero han estado sedientos, lo han estado buscando, han estado diciendo: Señor, bautízame, Señor, sumérgeme en tu río, lléname de tu poder, dame más, Señor. Y sí, soy hijo, pero quiero ser siervo, dame poder para servir. Cuando hay esa sed, aleluya, cuando uno viene al Señor con esa sed, el Señor te sorprende. Él sabe cuándo, Él sabe cómo. Muchas veces en el momento de mayor depresión, ahí te bautiza el Señor. Gloria a Dios. Yo a los 5 meses, cuando recibí esta experiencia, estaba a punto de apartarme. Estaba en la crisis del nuevo convertido, que ya el primer amor va pasando, la primera emoción. Y vienen las pruebas, las luchas, las batallas. Yo decía: yo no puedo. No quería abandonar al Señor, pero no me sentía lo suficientemente alto para seguirle. Y en esa noche, cuando fui, que casi no iba, hoy me senté al final para que nadie me mirara. Fue la noche donde Dios me dijo: es ahora que te voy a llenar, y es ahora que te voy a llamar, y es ahora que te voy a marcar, y es ahora que te voy a ungir para mi servicio. Por eso puedes estar atravesando la crisis más grande, la prueba más grande, la batalla más grande, haber cometido el fracaso más grande, y es el momento donde la gracia de Dios se derrama sobre ti, la misericordia de Dios te alcanza, porque cuando estamos allí deshechos, viene Dios para levantarnos, porque la Biblia dice que el justo no quedará postrado, porque el Señor sostiene su mano. 7 veces cae el justo y Jehová lo levanta. Torre fuerte es el nombre del Señor, a Él correrá el justo y será levantado. Aleluya. Hay que buscar más. Hay que anhelar ese poder. Y si eso fuera todo, fuera más que suficiente. Pero el Señor es inagotable. Y aquellos mismos discípulos, recuerde, son los mismos discípulos. En Hechos capítulo 4, el Señor los llevó a una dimensión de mayor gloria. Aumentó la oposición, aumentaron las batallas, los amenazaron hasta de muerte. Parecía todo perdido. Y ellos entendieron que si aumentó la oposición, había que aumentar la unción. Y se reunieron unánimes y clamaron a Dios. Hechos 4, del 23 al 31. Y cuando oraron a Dios, lo primero que hicieron fue reconocer la soberanía de Dios. Señor, lo que está pasando es lo que tú permites. Y lo que le dijeron a Dios: Señor, mira sus amenazas. Concede a tu siervo que con todo de nuevo hable en tu palabra, mientras tú extiendes tu mano y haces sanidades, señales, prodigios en el nombre de Jesús. Ellos querían consagrarse a Dios, querían vivir para Dios, querían perfeccionar esa santidad en el temor de Dios, querían experimentar la llenura sobrenatural de Dios. Y dice la Biblia en Hechos 4:31 que el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos, de nuevo todos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios y se consagraron. Y no hubo infierno, no hubo imperio romano, no hubo Sanedrín judío que los pudo detener para cumplir la voluntad de Dios. Se convirtieron en instrumentos de avivamiento en medio de su generación, que cambiaron la historia. Gloria a Dios, cambiaron la historia, porque la unción de la gloria de Dios fue derramada sobre ellos. Unción de gloria de Dios para santidad. Gloria a Dios. La primera para salvación, la segunda para servicio. Pero esta tercera experiencia es unción de gloria de Dios para santidad, que nos convierte en amigos de Dios. No dejamos de ser hijos, no dejamos de ser siervos, pero ahora entramos en una relación de intimidad, donde el Señor nos llama amigos, por su gracia y su misericordia, porque todos los secretos de su corazón son revelados a nuestra vida. Aleluya. Esta unción de gloria para santidad, a diferencia de la morada y del bautismo, que es un acto instantáneo, esto es un proceso. Es algo que no tiene límites. A medida que te llenas, Dios te sigue llenando y tú te sigues consagrando en santidad. A medida que te llenas y te desbordas, Dios te sigue usando para ser un instrumento de avivamiento en tu generación. Gloria a Dios. Es una experiencia impactante la que vemos en los discípulos, donde el Señor los ungió y pudieron impactar su generación y marcar un antes y un después en la historia. Por lo tanto, como estamos estudiando la palabra, es noche para estudiar la palabra, vamos a repasarlo. Amén. Morada del Espíritu, bautismo del Espíritu y plenitud del Espíritu. La morada del Espíritu, unción de presencia de Dios. El bautismo del Espíritu, unción de poder de Dios. Y la plenitud del Espíritu, unción
de la gloria de Dios. La morada del Espíritu es para salvación. El bautismo del Espíritu es para servicio. La plenitud del Espíritu es para santidad. La morada nos convierte en hijos. El bautismo nos convierte en siervos. La plenitud nos convierte en amigos. En la morada experimentamos esa regeneración, ese nuevo nacimiento. En el bautismo experimentamos ese revestimiento de dones. Y en la plenitud del Espíritu Santo experimentamos esa reproducción de la vida de Cristo. En nuestra vida somos moldeados a la semejanza de Cristo, entendiendo que esa es la meta suprema de nuestra existencia. Por eso la Biblia dice que somos transformados de gloria en gloria en la imagen de Cristo, por medio del Espíritu Santo del Señor. A medida que el Espíritu Santo nos llena, Cristo es formado en nuestra vida. Cristo es perfeccionado en nuestra vida de una manera especial y nos convertimos en instrumentos útiles en sus manos para la bendición de su pueblo, para impactar nuestra generación. ¿Cómo te lo puedo representar? El pomo agua me va a ayudar. Antes de venir a Cristo estábamos así, en una posición incorrecta. Si usted toma un recipiente con agua y lo vierte sobre un vaso boca abajo, el agua se pierde. Por eso Dios no podía bendecir nuestra vida, porque estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos, de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero hubo un momento que la gracia de Dios nos alcanzó y el Señor cambió nuestra posición. Nos trajo de tinieblas a luz. Nos hizo participantes de su pacto, miembros de la familia de Dios, morada de Dios en el Espíritu. Quiere decir que el Señor depositó en nosotros su presencia, unción de presencia para la salvación. Y es como si este vaso tuviera, quizás, vamos a pensar, en la mitad del recipiente lleno de un agua limpia. El Espíritu Santo viene limpiando y cambiando todas las cosas. Esa es la morada del Espíritu. Pero en el tiempo entendemos que no solamente Dios nos salvó para bendecirnos, sino para usarnos. Que hay un llamado, que hay dones, que hay un propósito de servicio. Buscamos esa unción de poder, el bautismo del Espíritu, y el vaso como este se llenó hasta arriba. La copa está rebosando. Los ríos de agua viva siguen fluyendo y sentimos que nuestra vida está rebosando de la bendición de Dios para servir. Y ahora vemos que Dios nos usa con capacidades que no pensamos que nunca las podíamos tener, porque a lo débil del mundo escogió Dios, a lo vil, a lo menospreciado, a lo que no era nadie, a ese escogió Dios para que nadie se jacte en su presencia. Es la gracia de Dios que nos ha hecho útiles en sus manos. Ahora esa copa rebosando no es el final. Si seguimos vertiendo agua, se desborda. Se desborda. Oh, no hay límite, se desborda, se desborda. ¿Y qué pasa cuando se desborda? Va llenando otras vasijas. Oh, los sedientos se van llenando. Y ese es el plan de Dios. El plan de Dios no es que estés rebosando. El plan de Dios no es que tú lo disfrutes. El plan de Dios es que tú compartas esa gracia con la gente que te rodea, dando de gracia lo que de gracia has recibido. Por lo tanto, hay que decir, la promesa es para mí. Quiero vivir esos ríos, que se desborde mi vaso, que se desborde mi vasija. Hay que entender que los redimidos son templos vivientes de la unción de Dios. No debemos permitir, gloria a Dios que nos entregue. No debemos pedirle a Dios que nos entregue lo que ya por su infinita gracia nos ha dado. Muchas veces uno está pidiendo lo que ya Dios nos dio. Señor, dame tu unción. Ya la tienes. Hazla crecer. Señor, dame tu espíritu. Ya lo tienes. Si naciste de nuevo y amor en ti, dale lugar. Oh, dale espacio. Oh, ponlo en el top, en tu lista de prioridades. Oh, cultiva una relación de amistad, de intimidad. Gloria a Dios, hazlo tu compañero. Oh, toma tus decisiones consultando al Espíritu Santo. Oh, entra en el secreto de su presencia y pasa tiempo con Él. Hay veces que vas a hablar, pero hay veces que simplemente estás en silencio, pero estás allí. Hay veces que vas a cantar y a danzar, y hay veces que te vas a postrar y vas a llorar. Hay veces que vas a sentir y hay veces que no vas a sentir, pero estás allí en el secreto de la presencia, bebiendo de los ríos de agua viva, y tu copa se va a desbordar. Aleluya. El llamado de Efesios 5:18 es ser llenos del Espíritu Santo. Y cuando entendemos este pasaje, sobre todo el tiempo verbal nos ayuda a entender que no es una experiencia de una vez y por todas, no, es una llenura continua.
Es una llenura continua, me lleno, me sigo llenando. Es lo que sucedió en el libro de los Hechos. Cuando leemos este versículo en la traducción latinoamericana es impresionante. No se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Es rendirnos bajo el gobierno del Espíritu Santo. Es rendirnos bajo la autoridad del Espíritu Santo. Y cuando lo hacemos así, hay evidencias. Por un lado está el carácter, el fruto del Espíritu, que es la imagen de Cristo. La imagen de Cristo formada en nuestra vida. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra esas cosas no hay ley, dice Pablo. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Una persona que está bebiendo del Espíritu, que está fluyendo en los ríos de agua viva, el carácter de Cristo se va perfeccionando en su vida. Eso de que soy así y Dios me entiende así y todos me tienen que soportar así y me voy a morir así. Ese no ha entendido el cristianismo. Es así, pero Dios te va a procesar. Dios te va a romper, Dios te va a reformar. Y a medida que el Espíritu Santo tome control, la imagen de Cristo, el carácter de Cristo va a ser perfeccionado en nuestra vida. Por un lado el carácter, lo que somos, pero por otro lado la capacidad, lo que hacemos. Oh, gloria a Dios, se avivan dones del Espíritu Santo. Dones de revelación, dones de operación, dones de inspiración, dones de servicio, gloria a Dios. Dones de todo tipo se avivan en nuestra vida, capacidades para servir. Ahora vemos que tenemos que servir, que estamos puestos en la iglesia para servir a la iglesia, para servir a nuestra comunidad, para servir a nuestra generación, para honrar a nuestro Dios con los dones que Dios nos ha dado, funcionando como cuerpo de Cristo, funcionando como ustedes lo hacen, como un equipo unido, experimentando esa metamorfosis, esa transformación para la gloria de Dios. Ese es el diseño de la vida cristiana. No nos inventemos un post-cristianismo, porque ese es el único cristianismo que existe. No nos inventemos un neocristianismo, porque el único cristianismo que existe es el que Dios diseñó, el que Cristo vivió, el que vivieron los discípulos. Por lo tanto, hay que entender en este final que la iglesia de Cristo es una comunidad carismática, revestida con el poder del Espíritu Santo para cumplir su misión en la tierra. Oh, el secreto de la iglesia del primer siglo era que los discípulos buscaban con todo fervor la llenura del Espíritu Santo. Oh, cada vez se llenaban más. Y la tuvieron duda, había persecución, pero cada vez se llenaban más. Fueron indetenibles, gloria a Dios. La iglesia del Nuevo Testamento dependía de la manifestación poderosa de los dones espirituales y no de la imposición religiosa de programas eclesiásticos. Hoy hay iglesias que dicen ser iglesias y están muertas, llenas de programas, llenas de estructuras que no funcionan, llenas de tradiciones que para nada están en la Biblia. Estrategias de hombre, eventos de entretenimiento, son clubes sociales, ya no son iglesias. Pero cuando un remanente fiel se une y dice, vamos al libro de los Hechos, vamos a ver cómo funciona la vida cristiana, vamos a llenarnos del Espíritu Santo, sobre ese remanente la gloria de Dios desciende, porque ese remanente ha entendido que la promesa del Padre está vigente, que la promesa es un don de Dios. La promesa del Espíritu Santo es un don de Dios que el Señor nos ha concedido por su gracia para cumplir nuestra misión en la tierra. Aleluya, gloria a Dios. Cuando una iglesia se llena, hermano, esa iglesia sale sola. La gente sale en su trabajo, en su escuela, son testigos de Cristo. En el mercado van a comprar los alimentos y ahí está tan lleno del Espíritu Santo que tú te detienes para hablarle una vida que Dios te está revelando, un problema de pronto, porque los dones no son para el altar, los dones son para la calle, y ahí en el mercado Dios te puede revelar la condición de una persona y te da una palabra y le arrebataste un alma al infierno. ¿Por qué? Porque somos ministros competentes del nuevo pacto, gloria a Dios, porque estamos ungidos con el Espíritu Santo de la promesa para toda buena obra en el reino de Dios. Sí, mi hermano, hay una necesidad urgente en medio de esta generación. Hay una necesidad urgente. No es para mañana, es hoy. Yo soy de los que creo que la venida del Señor está cerca. Yo soy de los que creo que Dios está movilizando a sus remanentes fieles. Hay una necesidad urgente para este tiempo. Dios está buscando a los sedientos. Hay sedientos aquí en esta noche. Dios está buscando a los sedientos, a los que dicen la promesa es para mí.
A los que entienden que el don del Espíritu Santo nos capacita para ministrar bajo la plenitud del nuevo pacto en Cristo Jesús. A los que dicen, sí Señor, transfórmame para tu gloria, lléname, que se desborde en mí esa unción de la gloria de Dios. Esa gente ha entendido lo que dice el doctor Molfar, que el Evangelio no es una antigua historia contada de nuevo, sino que el Evangelio es el fuego del Espíritu alimentado por la llama del amor inmortal. Dice el doctor Molfar, ay de nosotros si por nuestra negligencia en avivar el don de Dios, esta llama arde poco. No seamos negligentes, seamos diligentes, seamos sedientos. Señor, lléname. Y vamos a buscar a otros que tienen esa sed. Vamos a buscar a otros sedientos, porque cuando dos sedientos se unen, cuando Dios sedientos se ponen de acuerdo, ahí comenzó un avivamiento. Ahí comenzó una alianza de avivamiento. Gloria a Dios. Cuando dos se unen para buscar esa intimidad con Dios, esa intimidad de que hablaba David, gloria a Dios, esa intimidad que experimentaron los discípulos, esa intimidad que Jesús trajo. Cuando dos sedientos, 3, 4 se unen para buscar la plenitud de la gloria de Dios, los cielos se abren y la gloria de Dios desciende, porque el Señor quiere visitar a esta generación. Maranata, Cristo viene pronto. Es el tiempo del avivamiento final. Es el tiempo del derramamiento del Espíritu Santo. Es el tiempo de la última gran cosecha de la historia. Para esta hora Dios te puso en su reino. Para esta hora Dios te trajo, gloria a Dios, y te plantó en medio de su reino para ser un instrumento útil en las manos del Señor en medio de esta generación. Pero como único lo podemos hacer es con la plenitud del Espíritu Santo. Por eso hay que levantarse en medio de toda batalla interna y externa y decir, no importa, la promesa es para mí. El Espíritu Santo me hace apto para toda buena obra. Y cuando Dios nos esté usando, entonces tenemos que decir, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Ponte de pie en esta noche. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Esta palabra simplemente es una confirmación de todo lo que se te ha estado ministrando, de todo lo que Dios te ha estado hablando. Esta palabra solamente es una confirmación de la razón de tu existencia en la tierra. Estás aquí para servir a Dios. Estás aquí, gloria a Dios, para ministrar en medio de esta generación. Por eso, si hay algún sediento aquí en esta noche, si hay alguien que le dice, Señor, he gustado, pero quiero más. Quiero que mi vasija se desborde. Quiero que los ríos de tu presencia me inunden. Quiero que me lleves a aguas más profundas, como hiciste con el profeta. El profeta Ezequiel dice que tuvo una visión de un río que salía del trono de Dios. Y el río crecía. Primero era a los tobillos, después a las rodillas, después a los lomos, a la cintura, y después se veía sumergido en el río. Era un río de sanidad que salía del trono de Dios, en el cual el profeta fue sumergido, ayudándonos a entender que esa es la plenitud de la gracia de Dios que nos inunda. Si anhelas esa gloria, levanta tus manos al cielo en esta noche. Aleluya, aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Y dile al Señor con toda convicción, la promesa es para mí. Lo anhelo, Señor, lo anhelo. Lo anhelo, lo anhelo. Anhelo los ríos de tu espíritu. Habla con Dios un minuto antes de orar. Muéstrate sediento. Muéstrate sediento con el Señor. Aleluya. Muéstrate sediento. Recuerda, el secreto está en tu interior. No lo busques fuera, no lo busques arriba. El Espíritu Santo, si has nacido de nuevo, está dentro de ti. Está allá adentro. Dile, Espíritu Santo, desbórdate en mí. Perdóname si he descuidado tu presencia. Perdóname si he descuidado tu intimidad. Perdóname si otras cosas han cautivado las prioridades de mi vida. Pero en esta noche, Señor, en esta noche me alineo contigo.
Y te pido que avives ese don de Dios en mi corazón. Avívalo, Dios, avívalo, Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Osaka manara mashi manara.